un comportamiento o un dato que defina a cada una de estas generaciones, ¿cuál sería? Cada generación que nace se enfrenta a inventar su propio mundo. No es que no contrate a nadie mayor de 30 años. Para contratar, a mí me gustaría contratar de 19 o de 21. Yo estudié una carrera a la que jamás me dediqué. Y de un coche baja Carstens. ¡Oh! Nosotros respetamos demasiado al poder. Cuando tú respetas demasiado al poder, el PRI se queda a 80 años. Pues Gustavo, bienvenido, muchas gracias por estar por acá. Hola, qué gusto estar con ustedes. O sea, venir a Aguascalientes siempre es bueno, pero venir a Irrazonable es extraordinario. Entonces ha sido un público muy motivador, y todo esto del Meta Challenge yo creo que es una oportunidad extraordinaria de pensar en cómo emprender, de cómo ser joven, de cómo tener perspectiva, de cómo tener futuro. Entonces, muchas gracias por lo que están haciendo y muchas gracias por invitarme. No, hombre, fascinados de que estés aquí en el debut de este podcast. Fascinados. Fíjate que nuestra comunidad de audiencia siempre nos habían estado pidiendo, al menos muy fuerte los últimos 2 años, que compartiéramos más las personas que están detrás de la comunidad de mentores y de emprendedores, y que te hayas animado a hacer este experimento. Y ahorita que hablabas de futuro, para la gente que no conoce porque está abajo de las piedras, Gustavo Prado. No, ya Padro, me gustó. Gustavo Prado es futurólogo, experto en tendencias, fundador y director general de la empresa Trendo.mx. Tienes una cápsula con Adela Micha, conferencista de TEDx también, mentor en Unreasonable México, creador de Mextilo, libro y película sobre la historia de la moda en México. Exactamente. Lo que has logrado hacer. Muchas gracias, pues es de toda una labor. Fíjate que precisamente en este que sería el mundo de la creación de contenido y todas estas cosas, digo, yo me dedico a hacer esas cosas, pero no vivo de ellas. O sea, solo han sido una herramienta para poder llegar a más gente, etcétera. Sí. Entonces creo que ahorita están ustedes en un momento exacto, porque todo el mundo diría, ay, apenas se van a aventar con un podcast, como que ya para qué. Bueno, resulta que en este momento, en el año 2022, hay 2 billones de videos en YouTube. Y tan solo hay 2.7 millones de podcasts allá afuera en el mundo. El podcast apenas está empezando. Sí. Aunque todo el mundo cree que ya está en el punto máximo de saturación, ni de broma. Está apenas dando sus pininos, y precisamente lo que la gente está buscando es contenidos que les hablen a su edad, a su generación y a sus propios intereses. Entonces creo que estamos en el momento correcto. Oye, pues bueno, si estamos en el momento correcto y además con las personas correctas. Gracias. Oye, y en Trendo, ¿tienes una regla? Que te quiero preguntar si es regla literal y sucede, o es un stunt publicitario, ¿no? Que no contratas a nadie mayor a 30 años. No es que no contrate a nadie mayor de 30 años. Para contratar, a mí me gustaría contratar de 19 o de 21. Entonces, normalmente la gente llega como de 23, 24, etcétera. Y a lo mejor Trendo no existe y es una escuela. Entonces, resulta que algo que ha pasado en la práctica es que yo siempre he dicho que no quiero ir a nadie de más de 28, 29, 30. Y en la práctica, a los 28, 29 o 30, la gente ha dicho, ¿sabes qué? Voy a ir a hacer otra cosa. Okay. Entonces, es como una profecía que sí se cumple. Una catapulta. Que eventualmente se convierte como una catapulta y la gente va a buscar otros horizontes. Ahora, una de las cosas que siempre están sucediendo es que, de hecho, en Trendo estamos viendo la tendencia y estamos viendo hacia dónde van las cosas. Sorprendentemente, que esto podría parecer prejuicioso y que ahorita me cancela todo el mundo, si tú quieres ver para dónde va la tendencia, hay una cosa que primero no debes de hacer. No te debe de gustar Gorillaz, ni te debe de gustar Coldplay, ni te debe de gustar Adele. Y esto va a ser así como, ¿por qué si yo soy fan de los 3 anteriormente descritos? Y yo que acabo de ir al concierto a Monterrey a ver Coldplay y saltar y generar energía. La razón de esto es que ellos le hablan a otra generación. Y lo que ahorita te está hablando, pues va a ser así de Natanael Cano, Doja Cat, Caliuchis, etc. Y eso solo te das cuenta cuando estás en una edad muy joven, porque la edad muy joven sí se permite de repente oír a Daft Punk, por ejemplo, claro, o poder oír a Coldplay, y aparte de eso complementarlo con Caliuchis y todas esas cosas de ahora. Sí. Pero las generaciones más grandes no lo hacen. O sea, sí son así de, no, yo a Adele, después de ella yo no volví a oír nada y me corté las orejas, etc. Me lo tatué aquí, me lo tatué, etc. Y todo lo que siguió es basura. Bueno, entonces ahí hay un problema de cómo de repente la gente muy joven puede ver todo el espectro generacional, pero las otras edades no pueden ver hacia los espectros generacionales cada vez más chicos. Sí. Entonces, eso que estoy diciendo, que puede ser un ejemplo ridículo en la música, aplica a todo. Y entonces, naturalmente, mientras más joven seas, más te das cuenta cuáles son las direcciones de tendencia, porque digamos que menos compromisos tienes.
menos maleado estás en el sentido de que has estado tanto tiempo adiestrado, ¿no? Sí. Ahora, por ejemplo, me impresionó cuando, creo que es J Balvin o Bad Bunny, que viene y va a vender los boletos en 10,000 pesos, ¿no? Y que le empezaron a echar hate en redes sociales de, no mames, ¿cómo va a ir alguien a pagar 10,000 pesos? Avísenme cuando venga alguien de la música clásica, ¿no? Así como, sí. pues si no quieres, no Pues vayas. jamás ¿no? va a pasar. Si no quieres, no vayas. Y verdaderamente no me imagino que nunca haya estado lleno el Palacio de Bellas Artes cuando viene así uno de los grandes intérpretes de la ópera contemporánea. Entonces tampoco es cierto, ¿no? Sí. Pero eso también va a ser bien curioso porque cada generación que nace se enfrenta a inventar su propio mundo. Entonces, digamos que tú naces sin ninguna referencia y eventualmente vas a conocer todo lo que pasó antes de ti. O sea, la gente que ahorita tiene 17 pues está entendiendo que hubo unos Beatles y que hubo Freddie Mercury y que hubo un montón de cosas, pero al mismo tiempo lo está absorbiendo con sus propias referencias. Claro. Entonces, esa interpretación, contexto, ¿no? entendiendo en su contexto, y esa interpretación, pues alguien que es muy joven, pues no es así de, ay, es que yo hice la transición de lo análogo a lo digital. Siempre fueron digitales. Y es así, ¿transición de qué? O sea, el tipo de preguntas son muy diferentes. Entonces, en eso descubrí que funcionaba mejor mientras más joven fuera la gente, aun cuando eso lo que provoca es que efectivamente hay mucho saltar de trabajo en trabajo. O sea, todas las agencias tenemos esa cuestión de cuánto dura la gente. Todo el mundo, o sea, hay estudios, hay 2 años, cuando mucho. Ya cuando alguien tiene 2 años en una agencia es como de años de perro, ya lleva 14 años, etcétera. Pero esas son cosas inherentes al trabajo de ahora. Claro. Entonces, y a la industria. Y a todas las industrias. O sea, yo creo que todas las industrias creativas tenemos ese saltar de gente que siempre está descubriendo. Y se compagina con los millennials que empezaron ahí a que cada vez duran menos en sus trabajos, ¿no? O sea, ahora la expectativa de que alguien pueda estar en un trabajo aproximadamente en continente América es de 11 meses. Sí, lo cual es extraordinario y es así como, ay, tienes mucha rotación de personal. No, así es el mundo actual. Sí, exacto. Ese es mi benchmark. Sí, pues sí, Oye, así está. Profundicemos poquito y llévanos de la mano con las generaciones. Te has dedicado a investigar y a entender los comportamientos, contextos, códigos de cada una de las generaciones X, Y, Z, A, B, todo el abecedario, ¿no? Pues, si pudieras... Sí, dime. Perdón. No, si pudieras escoger un comportamiento o un dato que defina a cada una de estas generaciones, ¿cuál sería? Pues sí se puede. Entonces sería la generación A es sensorial, los niños. Esto que son sensoriales. Son los niños de ahorita. Los niños de ahorita. ¿De qué edad? 0 a 12. De 0 a 12 generación A. Y van a seguir naciendo hasta el año 2025. Okay. Entonces algo que les está pasando es que todavía las demás generaciones estamos sorprendidos con la tecnología. La generación A es así de, quítame tu iPad. O sea, en los primeros 2 años de mi vida me metiste un iPad a la cuna. No lo quiero ver. En cuarentena, que es el 70% Pensé que era mi mamá vida. el iPad. Sí, estoy harto de los iPads. O sea, veme. El 70% de mi vida estuvo en cuarentena tomando clases en una pantalla. No lo soporto. Entonces se les quitó ya esa fascinación. Y resulta que están fascinados por el olor, la textura, mojarse las manitas. Lo que más se vende ahora son arenas cinéticas y Play-Doh. Entonces eso les va a continuar toda la vida. Sensación, perfume, olor, textura, todo lo que sea, siento yo cosas, sí. Eso les fascina. Y no la tecnología. Ah, mira. Sí. Ajá. Sí, es algo que es generalizado. Como arenita, ¿no? Que es entre arena y Play-Doh. Sí. Están todo el tiempo. Y de hecho, el niño chico quieres regalarle algo que le sorprenda, dale un perfume. Cualquier perfumito, o sea, cualquier cosa que huela van a estar, ¿no? Porque es muy sorprendente en esos sentidos. La generación Z básicamente la va a definir el para mí. Con otro tipo de perfumes. No, no es cierto. Otro tipo de sustancias. No, todavía no. La generación Z lo define el para mí. No es consejo, ni mucho menos. Que es así como ¿en qué me beneficia si me da algo, si no me da algo y para qué lo quiero? Entonces eso es completamente diferente porque los millennials son idealistas. La generación Z no es idealista. Cada vez menos van a ser idealistas porque se están enfrentando todos a la realidad real de cómo vienen las cosas. Eso de que la generación millennial sea idealista provocó 2 cosas. Una profunda desilusión y de hecho es que les toca un cambio económico en el que ya la riqueza estaba tronada en el mundo. La generación X a la que yo pertenezco es cínica. ¿Son los boomers? No, la generación X nace como de 67 a los 80 y tantos, ¿no? A principios de los 80s. Y la generación X tiene la característica de ser cínica y así como... me lo vas a decir a mí, ¿no? Y probablemente la gente que ahorita nos está viendo diga, ay, pero ¿qué hay de parecido entre mi mamá y este señor? Bueno, tu mamá se sube a su camionetota, pone a Miguel Bosé a todo lo que da y básicamente va esquivando coches así,
¿no? Y es así, y no se cree nada. O sea, la señora duda de la política, duda de todo lo que está a su alrededor, duda, y básicamente es así de yo me voy a levantar solo, etcétera, yo puedo, ¿no? Entonces, esa es la generación X. Y los boomers, pues los boomers. Es la Y. No, los boomers es la B. La B grande. Claro. Eso es A, Sí. Z, Y, X, B grande. Sí. Entonces, la B grande, pues tenemos ejemplos como Victoria Rufo, Erika Buenfil, etcétera, ¿no? Que todavía pueden dar un paso en lo que serían las redes sociales, pero resulta que la generación boomer en México es bien diferente, porque en todo el mundo dice que las generaciones viven solas, o sea, como que los millennials nomás ven millennials, los zetas nomás ven zetas, etcétera, pero en México esa es característica nacional. Seguimos teniendo contacto con los viejos y los amamos muchísimo. O sea, es mi abuelita. O sea, a lo mejor te vas con tus papás, pero con tu abuelita y con tu abuelito Sí, claro. es una cosa así increíble, ¿no? Y eso ha provocado, por ejemplo, que la generación Z, oye Agustín Lara, que la generación Z conoce cosas que no debería de conocer porque se los están enseñando los viejos. Como si saltara una generación de conocimiento. Sí, y de hecho muchos productos entran así. Se lo enseñas a los Z, se lo enseñan ellos a los abuelos, a los B, a los boomers, y los abuelos se lo enseñan a los X. Porque entonces tienes como un quiebre. No quieres ver a tu mamá, a tu papá, pero sí a tus abuelos. Y eso, por ejemplo, el vaping. El vaping fue algo que empezó en generaciones muy jóvenes, luego se fue a generaciones muy viejas y de ahí se puso en todo el resto del espectro generacional. En México es menos del 4% quien viva solo. A diferencia de Suecia o otras naciones donde el 90% de la gente ya vive sola, nosotros no. En México sigue la estructura de la familia muégano y va a seguir. Claro. O sea, de hecho, las únicas dos ciudades que tienen así gente que viva sola, mucha, es Ciudad de México y Tulum. El resto del país vive en familia. Entonces son casas donde siempre hay 3, 4 personas. Entonces no es cierto eso de que ya somos solos, etcétera. No, sigue habiendo esta idea. Y eso es muy de Latinoamérica, ¿verdad? Sí. Sí. Y eso que es muy de Latinoamérica también influye en que el comportamiento colectivo, o sea, me voy a comprar una camisa y vas con tu mamá, con tu hermana, con tu nuera, con tu novia, con tu hija, etcétera, van todos juntos a comprar la camisa al señor. O sea, no se acostumbra a eso de ir solo. Y hay cosas que son de comportamiento muy, muy raro, que por ejemplo en México, esto es terrible. La gente en pandemia bajó muchísimo el consumo de alcohol. La cosa es así de eso, no es posible. Resulta que en México el consumo de alcohol es gregario. Entonces es vaso rojo todos juntos. Pero si estoy solo, la de buró no es común. No. Y eso, por ejemplo, hace... soy una excepción a la regla. Es que eso, por ejemplo, hace que en Nueva York tú puedas ir caminando a las 3 de la tarde, te metas a un bar y pidas un whisky. Pero en México eso no se usa. Porque solo se consumen alcoholes si están todos juntos. Sí. Pero entrar tú solo a hacer eso a las 3 de la tarde es así como... Eres demasiado bajo. O sea, eso ya es dipsómano. Vete al Sanborns al 2x1 a escuchar que toque el piano solo. Eso, por ejemplo, cambia radicalmente el comportamiento de quién va al restaurante, quién va al cine, cómo vas a las cosas. Y todo mundo va en bola. Sí. O sea, México es un país de en bola. Oye, una vez, fíjate, hablando de estas diferencias entre millennials y centennials, que para unas generaciones más arriba ni siquiera entienden, ¿no? Y ahorita es un misterio enorme de los centennials, pero me acuerdo que uno de nuestros mentores, que también conoce muchísimo los comportamientos, un día se nos acerca, hace como 6 años, y me gustaría saber tú qué opinas. Dice, si ustedes quieren en verdad cambiar el mundo, olvídense de los millennials, vayan y atiendan a los centennials. Ellos son menos idealistas, más realistas y están más encabronados, pero traen tecnología y ganas. Eso de hecho fue bien curioso porque precisamente ustedes y nosotros, Unreasonable y Trendo, tenemos muchos proyectos, cuando estábamos haciendo el estudio de Generación Z, algo que me llamó mucho la atención es de esas conferencias donde hay 5 señores hablando de por qué no deben de abortar las mujeres. Y es así de, señores, cállense, o sea, hagan una mesa de chavas. Y que yo dije, es súper importante que un estudio de Z lo hable una Z. O sea, que los propios jóvenes puedan articular cómo se perciben a sí mismos a nivel de estudio, a nivel de indagación, a nivel de investigación, porque los propios chavos tienen una idea muy clara de quién son, qué son y qué quieren. Sí. Entonces, un estudio de Zetas hablado por Zetas, pues es fundamental. Y yo en la oficina solo tengo Zetas, pero ellos creen que yo los dirijo. En realidad ellos me guían y yo hago una interpretación de cómo son, qué son, hacia dónde van, pero en realidad ellos son los que están guiando porque ellos son los que les pertenece el mundo actual y eventualmente el mundo futuro. Sí. Entonces, y esto además es dinámico, siempre van a llegar nuevos jóvenes. Y las marcas están súper preocupadas por entenderlos.
no los logran entender a los centennials. No los logran entender, pero eso de hecho, por ejemplo, yo ahorita tengo toda mi mente ocupada en lo de los boletos de ceremonia, que es muy curioso que todo el mundo dice, en México ya triunfó el e-commerce, ¿no? Ah, bueno, pues e-commerce, pues a ver, vamos a comprar boletos de festivales en el e-commerce. Y resulta que Ticketmaster, por ejemplo, para que tú compres en e-commerce lo tienes que ir a buscar, pero te lo van a dar físico y tienes que presentar la tarjeta. Que no es e-commerce entonces. Cuando compras en e-commerce, pues todo el mundo hace una tarjeta digital de ese momento. No puedo presentarte la tarjeta, no te puedo dar los boletos. Y es un verdadero conflicto generacional que es así de, entonces no entendiste qué es e-commerce. Efectivamente, no entendiste. E-commerce es que yo te lo compré y directo llego al concierto. No hay mayor interacción. No tengo que ir a un punto físico. No tengo que ir a un punto físico. O ¿no? si esto es tan complicado, ábreme una taquilla. Yo llego con unos billetes y tú me das un boleto impreso. Claro. Y esas son las dos opciones. Esa cosa de que es medio digital, pero medio físico, pero compruébamelo, pero que venga tu abuelita porque es la dueña de la tarjeta, no es algo que estén entendiendo cómo funcionan las generaciones de ahora. Y algo que es fundamental es que, de hecho, a las generaciones de ahora, poco a poco y cada vez de manera más fuerte, no les importa. O sea, todas las empresas dicen, es que hay un customer journey en donde se supone que tú tienes una necesidad, la voy a cumplir en tal empresa, voy a ir a esa empresa, me he enamorado, el resto de mi vida consumiré aquí. Totalmente falso. O sea, eso es absolutamente mentira porque en la práctica la gente quiere que se les satisfagan las cosas. ¿Quién se lo satisface? No les importa. Les importa que sea lo más rápido al menor precio posible. Y que tengan alguna lealtad hacia algo, no la tienen. Entonces, eso como que no lo han podido entender y es un gran dolor porque es así como yo estudié marketing, entonces deben de quererme. No, resulta que eso no está siendo real. Y es también un conflicto generacional de qué es lo que buscamos a través de las satisfacciones que hay con las marcas, con los partidos políticos, con las ideologías y con cualquier cosa en la que creamos. Y básicamente en este momento esas lealtades dejaron de existir. Oye, me dio un montón de risa ahorita. No sé por qué se me ocurrió y probablemente no lo debería decir, pero cuando el PRI sacó los Priennials, que fue como este esfuerzo de llegar a los últimos millennials y a los centennials, o sea, lo único que me vino a la mente a mí fue el meme de ¡déjalo, está muerto! Sí, pero esa es también la incapacidad de cómo le hablas a otra generación que de repente el el movimiento naranja, cuando ponen al niño a cantar, están entendiendo una manera de comunicarse pues a trompicones y así intentando, a ver, por favor, háganme caso de cómo haces generación de contenido que pueda ser simpática, que pueda ser disfrutable y que pueda ser repetible, pero les está costando un trabajo bárbaro. Y de hecho, eso es muy fuerte porque en generaciones muy jóvenes hay muy poco entendimiento de qué es la política y muy poco interés de qué es. Sí. Entonces, lo mismo que pasó en Inglaterra, que básicamente los boomers decidieron salirse de Europa porque los chavos no quisieron participar. Ese es uno de los grandes retos que hay en la sociedad mexicana ahorita. No solo cómo le hablas a jóvenes, sino también cómo logras hacer cuadros jóvenes, porque de hecho tienes que hacer... En cualquier partido, no importa, tienes que hacer un priista bebé, tienes que hacer un panista bebé, tienes que hacer un movimiento ciudadano bebé y tienes que hacer un morena bebé que le hable a los jóvenes en su propio lenguaje y que se rompa con lo acartonado que puedan tener los discursos políticos de antaño, pues para realmente poder hacer cambios sociales. Sí, y a nosotros, por ejemplo, nos han estado buscando un montonal de marcas, de corporativos y de gobiernos para ayudarlos a que sus iniciativas le lleguen a estos segmentos, ¿no? O sea, por ejemplo, los gobiernos... sacan convocatorias y programas y apoyos de te doy 300,000 pesos gratis, solo tienes que llenar este formulario. Y nadie lo llenaba. Y nos lo mandaban nosotros, pues claro, tienes que hacer 25 clics para poderlo descargar, imprimirlo, subir un código. O concursos de emprendimiento. Nosotros la primera vez que me llamó mucho la atención, una vez que empezamos a trabajar con un gobierno, nos dice, bien, no les podemos decir, y por obvio no voy a decir qué gobierno es, pero el último concurso de emprendimiento que hicimos el año pasado, aplicaron 4 proyectos de todo el estado. Nosotros el primero que hicimos, el siguiente año, cambiando toda la estrategia de comunicación, la estrategia visual, etcétera, aplicaron 24 veces ese número. Claro. Sí, porque tiene que ver ahí, te das cuenta a un nivel tangencial lo mismo de qué manera se usa la tecnología y que tiene que ser sencilla, no tiene que ser complicada, no tiene que requerir mi atención y tiene que ser totalmente intuitiva. Y eso es algo muy curioso porque entonces el UX... el user experience, ¿no? Pues el user experience está desde las boletas de votación hasta todo lo que estás teniendo en interacción con marcas, empresas, gobiernos, etc. Sí. Y ahí tú te das cuenta que el user experience pues está del cocol y lo está haciendo una generación que no entiende. Entonces, por ejemplo, yo en mi banco
que tampoco voy a decir cuál es, Sí. de repente mi banco me pregunta, ¿quieres hacer una transferencia? Sí. ¿Alguien de este banco o de un banco exterior? No tengo la menor idea. Entonces siempre tengo que andar preguntando. ¿De qué banco? ¿De qué eres tú? ¿Banorte? ¿Bancomer o qué? Pero eso a mí no me importa como usuario. O sea, yo lo único que sé es que se lo voy a dar a Chuchito. Solo me sé el nombre de Chuchito, eso debería ser el único dato. ¿A quién le importa que esté en otro banco? A ti como banco, pero a mí no. Entonces, eso es un poco de negarse a entender que la realidad allá afuera es resuélveme problemas. No me des más. Hazme la vida fácil. Ya tengo Hazme la vida demasiados. fácil. Ajá. Y les ha costado a las marcas y a los gobiernos hacer funcionar esto. Oye, ahorita que te burlaste sutilmente del user experience, ¿cómo nos mama hablar en inglés? ¿Qué onda? Lo tenemos que soltar. Gente, paren de decir cosas como co-founder. Soy el co-founder de tal empresa. No mamen. Literalmente hay una palabra con la misma longitud. Cofundador. Cofundadora. Muy sencillo. Paren. A mí uno que particularmente me da... Perdón, paren otra vez. Ya. A uno que particularmente me da erisipela es cuando dicen, ay, es que soy foodie. O sea, eres un tragón, punto. O sea, ¿qué es eso de soy foodie? Y son categorías en las que de repente nos subimos, pero pues básicamente creo que no aplican a mucho de lo que de repente nos pasa, pero sí crea como un campo de diferenciación, como de eso de la gente que se sube al Uber and start speaking in English because I do not want him to understand. Por favor, Sí. o sea, de hecho, hasta en Twitter hay toda una serie de líneas de gente que maneja Uber que dice, y se pusieron a hablar en inglés y dijeron esto y esto y esto de mi coche. No mames. Entonces, No eso lo es he algo visto, muy está curioso bueno. que pensamos que es un diferenciador y es como una manera o de saber más o de aparentar más o de que puedo más. Claro. Pero en la práctica, solo el 5% de los mexicanos habla inglés. Entonces resulta que el 5%. solo el 5%. El 95% de los mexicanos no habla inglés. Bueno, pero un poquito. No, cero, nada. Absolutamente nada. Entonces, ese ¿Is that 5%. true? Sí, ¿is that true? Y eso es bien fuerte porque la generalidad de las marcas, la generalidad de los emprendimientos siempre lo intenta. Pero cuando lo intentes, no le estás hablando al 95% de las personas. Claro. Entonces, tú di qué quieres. Sí. ¿No? Oye, y desde tu perspectiva, porque has trabajado con un montonal de marcas en diferentes industrias, alimentos, alcohol, moda, retail, etcétera, lencería también. Sí, claro. ¿Cuál ha sido una revelación? Así, la revelación más grande que tú has tenido que decías, no tenía ni idea que eso estaba sucediendo y ahora ya lo entiendo. Y explica muchas cosas, como algo súper revelado. Algo que dirían ahí afuera para seguirme burlando, un mindfuck. Pues mira, algo que de repente pasa es que, digo, Trendor no es la única agencia de tendencias, hay muchos. Y de hecho tienen prohibido en la oficina decir ni que somos la primera, ni la más grande, ni la original, ni esas payasadas me chocan, entonces no lo pueden decir. Entonces, muchas veces las agencias de tendencias, no la mía, dicen que todos los problemas del mundo se resuelven bajo los mismos cánones. Entonces sería así como inclusión, ecología, adopta, no compres, veganos todos, etcétera. Pero eso no aplica a todos los problemas del mundo. Y cuando uno se pone a investigar algo, lo que sea, entonces resulta que se tiene que investigar en su propio contexto y en su propia realidad. En algún momento dado nos pusimos a hacer un estudio de llantas, pero eran llantas para camión en el interior del país. Esto es camionero, etc. Y pues lo estuvimos haciendo metiéndonos a sus foros y pues platicando así como, oye, yo soy camionero, etcétera, ¿no? Y por ejemplo ahí nos dijeron que uno de los grandes problemas es que haz de cuenta que el 60% de los camioneros son boomers, el 40% que sigue es generación X y ya no hay camioneros Y ni Z, porque realmente un chavo de 21 no le ve el romanticismo a echarse 80 horas de carretera de Tijuana a Yucatán. Y un señor grande sí es así como, sí, me lo aviento y ahí voy, no me pongo Y mi aquí radio. voy a conocer y las Ajá. aventuras, ¿no? Ajá, esa cosa aventurera ya no la tienen, pues porque ese señor no conoció internet. O sea, de verdad, y 80 horas de camión hablando en el radio, etcétera, sí le parecía muy interesante. Un chavo le va a parecer aburridísimo. Sí. Entonces, que ellos mismos veían como el futuro del camión, lo veían en entredicho, en México, ¿no? Y eso es en una cosa muy sorprendente en su contexto. Pero de hecho también en cada industria que vas viendo, pues tienen cosas que son increíblemente sorprendentes. Entonces, por ejemplo, en lencería, resulta que México entero ya está en el bralette. El bralette, esto es muy interesante porque resulta que
el brasier de antes tenía varillas de metal y es así como invento de hombre para mujer, así de te ves linda, es muy incómodo, pero pues échate unas varillas. Y las mujeres que forja el acero, ¿no? Sí, las mujeres de ahora fue así de las varillas te las pones tú porque a mí me molesta. Y resulta que esto del bralette viene del brasier deportivo y ese es, uno diría, ay, bralette, pues nada más en Tecamachalco lo han de usar. No, las zonas donde más se buscaba bralette, y bien escrito, bralete, ¿no? Eran así como en Estado de México, Nesa, etcétera. Ahí el bralette llegó para quedarse, porque tú necesitas mucha comodidad, ¿no? En tu vida cotidiana. Entonces, ahí en su contexto y en su realidad, cada categoría ofrece sus propios retos. Y eso es realmente el problema de cómo se estudian tendencias. Eso es realmente el problema de cómo se hace emprendimiento. Ese es realmente el problema de, por ejemplo, trabajar con gobiernos de los estados. Entender el contexto local en su propia circunstancia. Y eso, pues, a nosotros nos pasa en cada categoría. Y todo el tiempo estamos descubriendo cosas raras de cada categoría, que es así de, entonces por eso hacen esto. Claro. Ajá, ajá. Oye, si hablamos ahorita nada más de millennials y de centennials, que me imagino que van a ser la mayoría de los que nos están escuchando, ¿qué cosas tiene cada generación como reto? Así, un reto muy claro, que si una persona logra cambiarlo, va a tener una ventaja competitiva sobre el resto de su generación. O sea, yo, por ejemplo, soy malo en un chorro de cosas. O sea, geografía, no tengo ni idea. O sea, yo siempre pensé que Monterrey estaba como de Aguascalientes para el norte arriba. Y me enteré hace 3 años que está arriba a la derecha, ¿no? Para vestirme y así, siempre le tengo que preguntar a Sabi, ¿no? Y prefiero preguntarle. ¿Qué me pongo? O sea, se ve bien y me dice, no, te mamaste, eso no combina. Y hay veces que le escucho y hay veces que me vale madres. Entonces, así la audiencia, pueden escuchar o les puede valer madres, pero... Hay una serie de cosas que se han estudiado a partir como del comportamiento nacional. Entonces, hay una cosa que se llama las variantes de Hofstede. Y las variantes de Hofstede plantean qué tanto un país entero tiene cierta fijación con cosas o no. Entonces, un día estaba yo vivo en el Zócalo de la Ciudad de México y estaba cerrado todo y estaban llegando los invitados a Palacio Nacional y de un coche baja Carstens. Entonces, Carstens, secretario de Economía, un hombre gigantesco, una eminencia, salió de un coche donde tenía como o sea, su traje pues es de un hombre muy corpulento y tenía como manchas de huevo en el traje, pero en el momento que sale todo el mundo, todos hincados en el piso, estaba pasando Carsten, etc. Y eso es muy curioso porque resulta que en México, según Hofstede, nosotros respetamos demasiado al poder. Cuando tú respetas demasiado al poder, el PRI se queda 80 años. O sea, tú dices así, lo dijo Tlatoani, yo no lo pongo en cuestión, etc. Y en Inglaterra, que tienen a la reina, no respetan nada al poder. O sea, aún teniendo reina, o sea, tienen primeros ministros que duran 1 año porque lo tumban, porque es así, lo estás haciendo mal, bájate, ¿no? Sí. Esas variantes, por ejemplo, Hofstede analiza que en México es un país de la indulgencia. O sea, nosotros solo pensamos en chela, playa, descansar, etcétera. Somos muy fáciles de controlar. Somos muy fáciles de controlar, pero en esto de la indulgencia siempre nos pasa un poco como de lo inmediato más que lo largo. Y en ese mismo sentido tenemos muy poco entendimiento del futuro. Entonces, ¿cuál es el reto de todas las generaciones? El reto de todas las generaciones es que, por ejemplo, ciertamente para los boomers, México es uno de los países donde la gente grande se las está viendo más negras. O sea, haz de cuenta que no sé, 60% de la gente no tiene pensión ni tiene dinero, pero vive dentro de la familia. Entonces, aunque no tiene pensión ni dinero, entra como en la seguridad social de la familia. Entonces entra en esa red de protección y ya, solo que no tenías esposa, no tenías hijos, no tenías nada, entonces sí o sea, estás fuera de todo sistema y necesitas cierto dinero. La generación X, pues ya está cada día envejeciendo más, pero los millennials hoy tienen 42, 43 años. Y en el año 2030, que está a la vuelta de la esquina... ¿Los millennials 42, 43? Los la primeritos. parte más alta. Ajá. Entonces, en 7 años van a tener 50, lo cual quiere decir que en la generación de los 30, de 2030 en adelante, van a tener que estar pensando en su jubilación y qué es lo que va a pasar. Sí. Pero la generación millennial se la pasó yendo a Maruata, renunciando de trabajo todo el tiempo, freelanceando, etc. Extendieron su adolescencia, o están extendiendo su adolescencia. Me voy a ir a hacer
2 meses X cosa, ¿no? Así como, sí, y me voy a ir a viajar por el mundo. 5 años estás pensando qué vas a hacer. Y ahorita ya están con ese problema enfrente. Sí. Entonces, ¿cuál es el problema para todas las generaciones? Es el mismo problema. Pensar en futuros largos. Sí, ahora sí ya vivimos arriba de 70 años. ¿Y qué vas a hacer esos 70 años? ¿Cómo te vas a mantener tú? Porque el gobierno no te va a aguantar. No hay gobierno que aguante. Y no te van a contratar. No te van a contratar, entonces vas a tener que inventar desde ahorita qué es lo que vas a hacer. Y hacer una empresa que te dure 40 años no está fácil. No está Pregúntale fácil. a Toys R Us, Blockbuster. Estamos hablando de casos que llegaron a la bolsa, ¿no? Sí, o sea, ¿cuánto van a sobrevivir esas empresas, etcétera? Sí. Y ahí, por ejemplo, alguien que tú y yo conocemos era este señor Bush, que tenía una idea de emprendimiento para gente muy grande. Chucho Bush. Chucho Bush, ¿cómo emprende la gente a los 50, 60, 70, 80? Pues esa es una pregunta fundamental porque es algo a lo que se va a enfrentar todas las generaciones. Sí. Entonces, es así de, bueno, y cuando tengas 80, ¿de qué vas a vivir? ¿No? Sí. Entonces, creo que ese es un problema grande que difícilmente lo vemos. No pasa en Estados Unidos. O sea, en Estados Unidos tienen muy claro que a los 30 ya ahorraron... Sí. No sé qué cantidades tienes grandes. Unos sistemas semidecentes para algunos. Los demócratas tienen su opinión, los republicanos tienen el 401k. Pero tienen una idea como clara de qué van a vivir en Florida de su vejez. Sí. Nosotros no. Entonces, ¿cuál es el gran reto para todas las generaciones? El gran reto para todas las generaciones es que son cosas que se están moviendo en el tiempo. Y se están moviendo en el tiempo de manera tal que los chavitos acaban siendo viejos. Eso es muy fuerte. Los millennials tienen 50, pues es así de... Pues eran los chavitos. Sí, pero ya no lo son. Sí, claro. Y los centennials ya tienen 20 y tantos, ¿no? O sea, hay centennials al principio que tienen 24, 25 años hasta los 2. Generación Z, en su parte más alta, tiene 27 años. Sí, exacto. Entonces, en eso que tiene 27 ya le anda arañando al trentón. Si le ponemos cuánto van a tener en 2030, es 35 años. Sí. Entonces, también ellos ya son una generación adulta. Muy adulta. ¿No? Como decía mi mamá, para adultos muy adúlteros. Yo, fíjate que una de las cosas que he visto que si pudieran cambiar les iría espectacularmente más es el tema de paciencia y empeño. Creo que todo ya es express, ¿no? Y nosotros los acostumbramos, y ellos se acostumbran a que todo sea rápido, más que rápido, inmediato, ¿no? Quiero comida, pum, en mi casa. Quiero ligar, pum, clic. Quiero conocer el mundo, pum, clic. Todo es rápido, quiero comprar algo, pum, clic, y está en tu casa además, ¿no? Eso yo creo que ha logrado, para mal, que no sepan o no se den cuenta que la mayoría de las cosas que valen la pena llevan tiempo, ¿no? ¿Te quieres enamorar? Lleva tiempo conocer a la persona y que te conozcan. ¿Quieres hacer un negocio? ¿Quieres ser exitoso? Lleva tiempo. ¿Quieres hacer una carrera profesional? Lleva tiempo. Todo es inmediato. Sí, las personas que logren agarrar ese grado de conciencia les va a ir mucho mejor y más fácil en la vida. Pues ahorita una cosa que está pasando y que hemos notado mucho en los estudios es que los veinteañeros, la generación Z, tiene una noción muy extraña a los 23 de que ya están muy viejos. Y esto es general. Los 23 creen que son viejos. Ya estoy muy viejo y ya no hice nada y mi punto máximo en la vida fue a los 16. Uh-huh. Y esas cosas es muy grave porque resulta que precisamente Guillermo del Toro decía, oigan chavos, yo cuando tenía 23 pensé que ya la había yo hecho en la vida. Ahora, les puedo decir que a esa edad no ha empezado, que las grandes cosas van a venir después y que tengan una idea general de perspectiva. Creo que uno de los grandes problemas, yo hablo por lo pronto de dónde vivo, es que, por ejemplo, la Ciudad de México tal vez sea uno de los pocos lugares en el mundo donde con que te pintes el pelo de verde ya eres relevante. Y eso lo digo porque de repente hay unas listas que sacan ciertos medios progres, así de 19 que la están rompiendo. Lo cual está muy simpático, pero cuando tú lo ves 5 años después de los 19, ninguno la hizo. Porque tenía como esta idea de algo rápido, algo muy escandaloso. Sí. Tiene un Instagram que se queja de todo, está súper enojado, etcétera. Pero en la práctica eso no construyó nada. Entonces aquí uno de los grandes problemas es cómo haces algo más allá de que te pintes el pelo de verde, más allá de que estés muy enojado, más allá de que tengas redes sociales. Sí. Y hay casos de gente que sí tuvo redes sociales gigantes cuando tenía 18 y ahorita ya tiene 26 y ya está en su madurez porque ya las tuvo que cerrar, ya tuvo que hacer el paso de qué construía después de eso, cómo lo volvía a negocio. De ahí es donde la marrana tú eres el rabo porque muchísima gente no lo logra. O sea, nosotros de repente vemos ejemplos de emprendimiento wow, como puede ser Yuya y sus cosméticos, pero así como Yuya y sus cosméticos la hizo alrededor, hay cientos que eran yuyas de su momento y que no entendieron cómo capitalizarlo, monetizarlo y volverlo a otros tipos de negocio.
y se fue inmediatamente. Y se va. Entonces, de hecho, eso también es interesante porque cómo haces el paso a lo mejor a medios más tradicionales. O sea, puedes empezar en medios digitales y luego irte a televisión. Claro. Lo intentó Chumel, o sea, lo intentó en HBO Sí. y ya luego lo tumbó porque estaba Tiene un acostumbrado. gran programa. Si un día te conozco, Chumel, te voy a felicitar. Te voy a dar un abrazo. Era una cosa que él está acostumbrado a hablar en Twitter. Y en Twitter básicamente puedes decir cosas horribles y no te va a pasar Sí. nada. Es el único lugar. En todos los demás no se puede. Entonces eso es interesante para pensar también cómo lo ves con perspectiva. Sí. Y en ese sentido hay cosas que son muy fuertes. O sea, una de las cosas muy fuertes es que eso me consta a mí. No sé cómo te haya pasado a ti, pero haz de cuenta, yo estudié una carrera a la que jamás me dediqué. Sí, yo también. Yo estudié ingeniería industrial Ah. y mi primer trabajo fue en una casa de bolsa. Y duré 2 años nada más trabajando. Pero es que ahí la pregunta es, a ver, tienes 17 años, vas a escoger qué vas a estudiar para dedicarte toda tu vida. Sí. Ahora Entonces, decide. Tienes 2 meses. Tienes 2 meses, escógelo ya. Y estudias eso y el resto de tu vida va cambiando en Sí. otras cosas que no eran eso que estudiaste. Sí. Y eso se va a ir transformando todo el tiempo. Entonces son adecuaciones y adaptaciones a la realidad. Sí. Y entonces resulta que eso que estudiaste no fue. Después dices, creo que ahora voy a hacer una maestría en tal, que es lo que ahora es. Y eso Sí. te va a llevar a algo que no es eso, que va a requerir que estudies otra cosa. Sí, por ejemplo, el modelo en Israel me gusta mucho. Independiente, hacen muchas cosas que no concuerdo personalmente, ¿no? Como Palestina, por ejemplo, están desapareciendo. Pero una de las cosas que creo que hacen muy bien es que saben que es una decisión tan importante que a los 18 años no pueden escoger todavía su carrera. Tienen que dedicar 1 año al servicio militar y luego 1 año al servicio social. O pueden combinarlo los dos, ¿no? Y ya cuando tienes 20, pues después de haber tenido una experiencia en comunidades, en sociedad, en el ejército, ok, regresa y ¿qué quieres estudiar? Por eso la mayor cantidad de startups que se generan en un país per cápita lo tiene el índice de Israel, porque ya la gente está mucho más consciente de qué quiere. Claro. Sí. Y eso que dices también es bien curioso porque First I Was Afraid, Now I'm Petrified es canción, no es inglés. Entonces primero estaba yo... Primero tenía miedo y después ahora estaba estoy petrificado. Entonces resulta que yo una cosa que estoy viendo es que pensamos mucho como en el emprendedor de cajita, el emprendedor de molde de galleta. Entonces tienes una idea, la aplicas, ves si es el mínimo prototipo viable, después vas a salir a fondear y después vas a tener capital Exacto. ángel. Como y la entonces rutita, la ¿no? sacas, etcétera. Venture, ¿no? eventualmente. Ajá. Y eso que tenemos muy claro como ruta, a mí me está llamando mucho la atención que ahora está Rappi y que está Frubana y que están un montón de empresas colombianas entrando al ecosistema mexicano con unas cosas gigantescas. Nubank. Ajá, Nubank, que ve eso de Brasil, etcétera. Y no está pasando al revés. Entonces resulta que el emprendedor mexicano como que hubo algo que dejó de entender que aquellos sí están entendiendo. Sí. Y es un poco que son más directos, entienden más la idea de negocio y el emprendedor mexicano es así de, híjole, primero voy a salvar al mundo y después voy a hacer un emprendimiento. En la pandemia, una amistad mía se las vio negras porque iba a abrir un bar, restaurante, lo que tú quieras. Y pues lo cerraron 1 año y medio. Y en eso que lo cerraron 1 año y medio, pues tenían que seguir pagando todo. Y entonces me dice esta persona, bueno, pero lo que hicimos este año es que nos gastamos 700,000 pesos en el huerto de azotea. ¿Para? Pues porque todo lo que se va a servir en el restaurante va a salir del huerto de azotea. Llevas 1 año y medio cerrado. Probablemente debiste invertir solo en renta y parar. Sí. Entonces, y tratar de mantener unos empleos. Y tratar de mantener empleos y cosas así. Entonces, como que no hay una realidad entendible de qué cosas se tienen que recortar y que una vez que el negocio jale, entonces sí. Todo, pones filtros de agua cuánticos, osos polares en las fuentes, huerto de azotea. Pero eso no se entiende y tú solito te estás metiendo el pie porque te lo haces muy difícil. Es como en un autosabotaje. Es un autosabotaje continuo que es así de yo jamás me voy a casar a menos que me haga caso la muchacha de escuela privada que se parezca a Kate Moss, que tenga un cuerpo perfecto. Primero, a ver, vete tú a ti mismo, ¿estás como para eso? No. Y la segunda es... Como el sapo la pedrada. Sí, el sapo la pedrada. Y la segunda es, bájale. Sí. O sea, deberías de decir, pues me voy a casar cuando encuentre algo de buenos sentimientos con que anie bien y punto. Y probablemente en serio pueda tener toda una serie de características físicas que no sean la perfección y eso no va a importar. Claro. Entonces, básicamente creo que nos falta mucho entender, aceptar, trabajar con lo que hay. Sí. Y eso también es más un poco complejo, ¿no? Porque en las universidades te enseñan mucho a todos los sistemas de Canvas. Entonces hay un Canvas para cada cosa y yo no he visto todavía en la práctica que ningún Canvas aplique a nada. Sí. Y entonces en esto, precisamente nosotros calculando tendencias, pues no hay un Canvas de qué hacemos para entender la tendencia porque los camioneros necesitaron un sistema,
los de las leches necesitaron otro, los de los juguetes necesitaron otro, y no es lo mismo hablar con niños que con camioneros. Entonces resulta que no hay un canvas. Sí. Es básicamente, pues vamos a tener que diseñar para cada problema cómo llegar a su solución. Eso me gusta. Es un buen modelo para organizar ideas, ¿no? Pero como dice, ¿no? Nadie es tan valiente como cuando recibes el primer golpe. Y yo creo que ese lienzo te ayuda a poder estar ahí semi preparado para ese primer golpe. Y en la práctica, cuando acabas las carreras universitarias, sales de haber formado 73 empresas. Porque ya hiciste las del primer semestre, las del segundo, etcétera. Y sales y es así, bueno, ¿y ahora yo qué hago? O sea, exacto. O sea, no es real. Oye, hace ratito que estábamos hablando, fíjate que sucede algo curioso, que he visto que antes, en otra época, alguien construía algo, conseguía un éxito aspiracional y después se volvía famoso. Ahora te vuelves famoso y hay algunos que buscan, ¿no? Pero la gente ya mira aquí abajo cuando no han construido absolutamente nada. Y sí. Tú has logrado, por ejemplo, generar una comunidad enorme entre tus redes personales, Trendo. ¿Cómo lidias tú con el hate que llega a veces, con ese odio de la gente o con esos aplausos? O sea, cuando son aplausos se te suben, cuando es algo que te atacan, te llega al corazón. Pues fíjate que sorprendentemente tenemos redes desprovistas al 100% de odio. No hay odio. Pero esto está hecho a propósito. Entonces resulta que yo mismo he dicho que hay una cosa ahora que se llama angry media. Entonces es como la media enojada, ¿no? Ahora en inglés. Entonces la media enojada resulta Somos que tú víctimas. mismo te Somos pones o sea, cuando tú te pones demasiado progre en tus redes, atraes a gente muy enojada. Sí. Y te metes el pie tú solo porque después ya no puedes hablar de básicamente nada. Entonces, una de las cosas que yo siempre planteo es que el espíritu Trendo es feliz, es inocente, es gozoso. Sí. Y en eso de que es gozoso, nunca se trepa a causas, porque treparte a causas provoca que inmediatamente se inflame el discurso. Entonces, esto no es así como de, mira, estos son los colores del año. Yo no te digo que te los tengas que poner, yo no te digo que los demás son malos, yo te dije que estos son algunos colores simpáticos de este año, ¿sabes? Exacto. Y así es básicamente la manera en la que vemos todo. Pero si lo ves, son redes absolutamente desprovistas de odio, lo cual es un fenómeno muy difícil de lograr ahorita. No, han logrado hacer un fenómeno. Oye, tenemos una dinámica por acá. Unas cartas que nos encanta jugar. Tienen diferentes preguntas, son personales. Las blancas, creo, sí, haz de cuenta, las azules son las más ligeras, estas son medianas y estas son las más profundas. Entonces, si te parece, tú escoge una, la contestamos cada quien y yo te sigo en el mismo. Oye, también te fuiste por las más profundas, bárbaro. Oye, está increíble. ¿Cuál es la tuya? ¿Qué te tocó? ¿Cuál es la característica que te gusta acerca de ti mismo que tú raramente reconoces? Está buena. Ajá. ¿Cuál es la tuya? Yo tengo que contestar yo la mía. Ok. A mí me tocó, ¿cuál ambición te avergüenza mucho? ¿Qué ambición tienes que te avergüence? Pues no sé si me avergüence, pero, o sea, genuinamente quiero ayudar a muchas personas en el camino, pero que no sepan quién soy yo. Entonces creo que cuando empezamos Unreasonable México, lo que más me gustaba es que nosotros ayudábamos a emprendedores que ayudaban personas en comunidades. Entonces a los que transformábamos en verdad eran a las comunidades, ¿no? Pero las personas de las comunidades jamás saben quién soy yo. Entonces creo que es eso. O sea, no sé si me avergüenza o no, pero siento que es raro. Me gusta más. Entonces, de hecho, curioso. Tener este podcast para mí es raro. Padre, y lo estoy disfrutando un montón, pero es raro. Creo que podemos ayudar más así y me lo pidieron algunos aquí. ¿Cuál es la característica que me gusta acerca de mí mismo que yo raramente reconozco? Que estoy en paz. O sea, en eso que estoy en paz, procuro no tener emociones. Y en eso de no tener emociones, una cosa que también me sorprende un poco es que, o sea, sí me enojo, como digo, sí soy ser humano, pero me enojo muy poco, muy pocas veces, muy de vez en vez. O sea, lo que más intento es como estar en paz. Y eso de poder estar en paz precisamente da la distancia de poder entender, pero también estar en paz quiere decir que no me... O sea, es que hay gente que de repente ya está llorando porque leyó una noticia de algo que pasó en la India. Yo estoy en paz, es así de... Eso no es un tema del que tengamos que preocuparnos. Entonces, básicamente, como esa distancia precisamente me permite entender otras cosas. El no tener todo el tiempo así como de... No. Sí. No, la paz es algo muy valioso. Sí. Oye, muchas gracias por compartir. Y última sesión rápida de preguntas. Es un juego que prefieres. Siempre lo mantenemos familiar. Venga.
¿Café o té? Café, ¿Perros o gatos? perros, ¿iOS o Android? iOS, ¿Millennials o Centennials? centennials al 1000%. ¿Home office u oficina? Oficina, ¿Playa o montaña? ciudad. ¿Peña Nieto o AMLO? Peña Nieto, ¿PC o Mac? Mac, ¿Morena o pan? pan, ¿Vino o cerveza? vino. ¿Azul o rosa? Híjole, rosa, yo creo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Qué increíble tenerte por acá. Padrísimo. Muchas Disfruté gracias. mucho Gracias la a todos. conversación. Sí, muchas gracias a todos por escucharnos y gracias al equipo por hacerlo suceder. Muchas gracias. Estuvo bonito. Muchas gracias.